El empresario que está imputado como instigador por el crimen de Norma Carletti habló esta mañana por primera vez desde la imputación. Mario, en LB10 lo hizo. Después de idas y vueltas en la causa, de pedidos de prisión domiciliaria que finalmente consiguió, de actings que se hicieron en las salas de audiencias y 9 fiscales que pasaron por esta causa desde aquel 5 de marzo del 2018, cuando Tunuyán y todo Mendoza se despertaba conmocionada por el crimen que fue noticia nacional, por cierto, de la empresaria e integrante de la mayor exportadora de cerezas del país, Norma Carletti, que había sido asesinada de 52 puñaladas. Esa fue la marca, las marcas que encontraron en su cuerpo los peritos de la policía científica y del cuerpo médico forense, y que además se conoció horas después que dejaron sin tocar 40.000 pesos y una computadora encendida. Desde un primer momento, el fiscal inicial en esta causa, Adrián Frick, apuntó a la figura de Leonardo Issa. Es más, Issa, en esta entrevista exclusiva que dio a LB10 en la mañana, criticó el accionar de Frick y dijo: en 40 minutos había resuelto el caso, en 40 minutos me había sentenciado, dice, y todos los medios se tomaron de eso. E incluso habló también de la performance de Frick en el Poder Judicial. Dijo, nunca ejerció el derecho penal, así todo se convirtió en acusador y después rindió un examen y lo desaprobó. Recordó también ese traspié que tuvo Frick en su carrera ascendente en el Poder Judicial. Reconoció también que está llevando adelante un tratamiento psiquiátrico de modo particular, más allá del que se le brinda desde el Estado a través del Hospital El Sauce, con psiquiatras, psicólogos y también médicos para tratar su estado de salud. Recordemos que en una de las audiencias se mostró así. Se sacó la remera. Se sacó la remera, desnudó parte de su cuerpo para mostrar que estaba en muy mal estado físico, pero que no comía, el estrés lo tenía muy mal, y de allí que, por este alto nivel de estrés, es que lleva adelante estos tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Asegura que estaba en su casa el día del hecho, como siempre, que su hijo, el hijo que tenían en común con Norma Carletti, porque Norma tiene hijos de un matrimonio anterior, Lucio, estaba en Mendoza, que se puso en contacto con su hijo, que él salió desde Mendoza hacia Tunuyán, y él en la casa que vivía solo también partió al lugar del hecho, porque no vivían juntos. También habló de la división de bienes, porque este es un tema central en el marco de la investigación, porque él se había separado de Norma Carletti en el 2017 y venían con una pelea muy fuerte por la división de bienes. Pelea que él dice no era tan así como se veía desde afuera, sí, que desde adentro la cosa era mucho más sencilla, que sí habían tenido varias instancias de negociación a las que no habían llegado a un acuerdo, pero que el sábado anterior al crimen había conversado con ella y que en esa ocasión habían llegado a la conclusión de que tenían la última propuesta sobre la mesa y la cual él había firmado y estaba de acuerdo, que lo iban a hacer el día lunes posterior al día del suceso. Asegura que la muerte de Norma Carletti no lo beneficiaba absolutamente en nada, que habían firmado ya un consentimiento de cuáles eran los bienes que tenía cada uno de ellos antes de unirse en la relación matrimonial que tenían, que también habían firmado un documento de cuáles eran los bienes conyugales y cómo se lo iban a dividir, que si bien en un principio no estaba de acuerdo porque Norma se estaba quedando con una mayor parte que la de él, así todo él había firmado este consentimiento, que no tenía problemas en esa división y que asegura también que él no tenía deudas, porque también se habló de eso, de que él tenía millonarias deudas y que por tanto la desaparición o la muerte de Norma Carletti podía beneficiarlo para saldar esas deudas. Esto decía al respecto. La muerte de Norma a mí no me beneficiaba absolutamente en nada, en nada. Yo lo que le había pedido a ella, y ella estaba de acuerdo, es más, me lo dice en un mail, que los dos queríamos llegar a un acuerdo para evitar todos los gastos, digamos que esto iba a resultar de un divorcio, gastos judiciales, peritos, abogados. Entonces los dos estábamos de acuerdo en tratar de evitar de judicializar este tema. Entonces fuimos hablando hasta tratar de llegar, digamos, a ver, hubieron varias propuestas, pero en ningún momento yo me beneficiaba con la muerte de ella. Una de las cosas que dicen los abogados querellantes, que yo como le había estafado en la sociedad conyugal, por eso la mando a matar. Entonces la Fiscalía ordena una pericia contable de la sociedad conyugal, donde los peritos de parte y el perito judicial firman que no hay ninguna defraudación, que no hay nada, absolutamente nada.
Pero también de la presunta violencia y violencia económica, de la que también han hablado la familia de Norma Carletti. Violencia física dice que nunca hubo, de él hacia Norma. Violencia psicológica tampoco. Asegura que la personalidad de Norma no hubiese permitido una situación de esas características. Dice que era una mujer con un carácter bastante fuerte, que todos la conocen en el ámbito familiar y también en el ámbito empresarial en Tunuyán. Dice que asegura que nadie podría llegar a pensar de que alguien podía ejercer violencia psicológica con Norma, sino que muy por el contrario. Era una mujer que no se quedaba callada ante absolutamente nada, que no tenía las características de ser una mujer sometida, ni mucho menos. No podría haber soportado algún hecho violento en la relación de pareja. E incluso dice que 3 meses antes habían hecho un viaje juntos para tratar de algún modo de recomponer la relación y que no tenía que ver la situación de separación porque hayan surgido en el marco de esa convivencia algún tipo de hecho violento. Pero también hay quienes aseguran, en el marco de las indagatorias que lleva adelante la justicia, que podría haber existido violencia económica de parte de él hacia ella. Bueno, él dice que no, que ni mucho menos, que ella tenía mucho más dinero que él, que ella manejaba muchísimo dinero, que él no se entrometía en sus cuentas y que la cantidad de bienes que se estaban dividiendo era mucho mayor la cantidad que tenía ella que la de él. Asegura que ella manejaba más de 20 propiedades y que incluso sus ingresos mensuales eran inimaginables para la gran mayoría de los mendocinos. Esto decía. No era una persona que se quedaba callada, sometida, para nada, absolutamente para nada. Cualquiera que conocía a Norma sabía que la personalidad de ella no era eso, no era una persona de quedarse absolutamente callada en nada. Bien. En cuanto, si me permite, en cuanto a lo económico, que también lo alegan, que había violencia económica, Norma era una persona que manejaba muchísimo dinero. Digamos, entre los bienes propios y los bienes gananciales, a Norma le entraban cerca de $500.000 de pesos por mes. Eso estamos hablando del año 17, 18. O sea, $500.000 de pesos por mes. Eso es lo que asegura Isa, tenía como ingresos declarados Norma Carletti hace más de 2 años atrás, cerca de $500.000 de pesos mensuales le ingresaban a sus bolsillos y que él no tenía absolutamente nada que ver con esa plata, que se manejaban de modo individual, más allá de que tenían una empresa en conjunto. Empresa que fue auditada por peritos de la justicia y que aseguran no tenía ninguna deuda, por tanto, dice, una división de bienes iba a salir absolutamente limpia porque no tenía nada para separarse más allá de activos. Bueno, y en esta entrevista que le hacía Ricardo Rodríguez a Leonardo Isa en la LB10, más temprano, reiteramos una entrevista exclusiva, allí lo iba llevando por distintos temas, entre otros a quien veíamos en imágenes, a Juan Carlos Guerrero y el resto de los Guerrero. ¿Qué relación había? Bueno, con Juan Carlos Guerrero, que es el padre de aquellos que están sindicados como autores materiales del crimen, asegura que tenía una relación de trabajo, que se comunicaban por teléfono, sí, que él iba a la casa de Juan Carlos Guerrero también, pero a buscarlo o a buscar herramientas o a llevarlo. Asegura que la relación nace primero por el padre de Norma Carletti, por Ítalo, que él había contratado a Juan Carlos Guerrero para que le hiciera mantenimiento en un barrio privado que él tenía, pero que después de la muerte de Ítalo, él lo contrata de común acuerdo con Norma para que le hiciese mantenimiento en las propiedades. Esta veintena de propiedades que tenía Norma Carletti, él hacía trabajos de albañilería, plomería, de gas, de lo que fuese necesario. Y que por tanto él tenía contacto permanente con él, tanto por teléfono como personalmente, para ir a buscarlo, llevarlo o, como decíamos, transportar herramientas. Pero que no tenía una relación de tipo social con Juan Carlos Guerrero, que se remitía solamente a lo que tenía que ver con el trabajo. Ahora, ¿cree que los Guerreros mataron a Norma? Y él dice que no sabe, que no se puede, él no puede aventurar una hipótesis de ese tipo, pero sí que él está seguro que el crimen de Norma tiene que ver con un robo que salió mal, un robo seguido de muerte. Claro. Y de sujetos que ingresaron a la casa sin nada, porque también es cierto, y aquí le podemos llegar a dar la derecha en su relato, las puñaladas que presentaba el cuerpo de Norma Carletti habían sido dadas con un cuchillo de cocina, un cuchillo que tomaron de la cocina de la casa de Norma Carletti cuando el delincuente, se enfrentó con ella. Y que por ese lado tiene que ver la cosa. Ahora, ¿qué cree que pasó? Esto dice Isa. Íntimamente siento que, digamos, que alguien entró a la casa y que la mató, que esto fue un robo seguido de muerte, porque nadie que va a matar a una persona entra sin nada, como entraron ellos, porque entraron sin absolutamente nada. Entonces, y Norma, le vuelvo a repetir, ahí sale lo de la personalidad de Norma, una persona aguerrida, valiente, todo,
en vez de entregar lo que tenía que entregar, si tenía dinero, lo que le pidieran algo, no, se pone a defenderse. Y la matan con los cuchillos de la casa de Norma, o sea que no habían llevado absolutamente nada. Pero yo reitero la pregunta, ¿usted Sí. cree que fueron los guerreros? Mire, yo no quiero hacer con los guerreros lo que la justicia hizo conmigo, que es condenarme y llevarme a un juicio, digamos, de una manera, digamos, no quiero usar la palabra, digamos, de una manera rara. Yo no tengo una llamada con los hijos de Juan Carlos. No tengo Pero con Juan Carlos sí. llamada nunca. Por supuesto, si era la persona que trabajaba conmigo. No hacía falta comunicarse con los hijos para poder planear algo con Juan Carlos, por ejemplo. Bueno, está bien. Son todas indicios, como lo llama la justicia. Pero digamos, tampoco hay nada raro que yo hable con Juan Carlos, digamos, para coordinar trabajo, y eso no quiere decir que yo lo haya contratado a Juan Carlos. Bueno, de esto más o menos no había él dado explicaciones, pero sí los abogados habían hablado en alguna oportunidad. Lo que también llama la atención de la entrevista esta que daba más temprano es que hizo referencia a uno de los hijos de Norma Carletti, no justamente el hijo que tienen en común. Lucio, no, de otro, del hijo mayor de Norma. A ver, él asegura que Norma Carletti guardaba dinero en su casa. Más allá de las cuentas o de los negocios que tenían, ella tenía cajas de seguridad dentro de la propiedad en la que guardaba dinero en efectivo, mucho dinero en efectivo. Sí. Este dato, ¿podían conocerlo los guerreros o algún otro delincuente que se moviera en el ámbito tunuyanino? No. No lo podía saber nadie más que el entorno muy íntimo, muy cercano de Norma Carletti. Es más, asegura que solo lo sabían los hijos, que ni siquiera él sabía dónde estaban las cajas de seguridad en la casa. Pero que ese dato fue soslayado por la justicia, que cuando inspeccionaron la casa no encontraron absolutamente nada y no se dieron cuenta de que había cajas de seguridad. Exacto. El que aportó el dato en la justicia, asegura Leonardo Viso, es su hijo Lucio, el hijo que tenían en común con Norma, que dijo, vayan por este lado. Claro. Mi mamá tenía cajas de seguridad con dinero en efectivo en la casa. Cuando fueron los peritos y los investigadores a la propiedad, encontraron las cajas, donde marcó Lucio, pero estaban abiertas y estaban vacías. Y dice también Isa, esto también fue pasado por alto por los investigadores, e incluso las huellas que tomaron en esas cajas de seguridad tampoco fueron investigadas. Por eso es que apunta a los otros hijos de Norma y no a Lucio, al hijo que tenían en común, pero fundamentalmente, como decíamos al principio y como dice nuestro videógrafo, al hijo mayor. Mi hijo Lucio, el hijo que teníamos en común, porque él leyendo el expediente y viendo las fotos ve que nunca habían estado y nunca mencionaban las cajas de seguridad de la madre. Cuando va a la justicia, porque mi hijo lo denuncia, a las cajas de seguridad que tenía Norma, digamos, en la casa, empotradas, digamos, descubren que estaban abiertas y sin nada. Y con una huella, toman las huellas dactilares, descubren una huella dactilar que no era la mía, lo único que se sabe es que no era la mía, pero nunca le pidieron el comprobante de la huella dactilar a los que tenían acceso a la caja. Los hijos tenían conocimiento de las cajas. Es más, y los hijos... ¿Los guerreros podrían haber tenido conocimiento de las cajas? No. ¿Y quién les dio ese dato entonces? Supuestamente si fueron ellos los autores. No, ¿quién le dio esos datos? No sé. Lo que yo sí sé es que había gente del entorno familiar de Norma, digamos, que sí tenía... Usted preguntó si yo tenía deudas. Yo no tenía deudas. Uno de los hijos de Norma sí tenía deudas importantes que aparecieron canceladas al tiempo del fallecimiento de Norma. ¿Y quién es ese hijo? Y también, lamentablemente, tenía problemas de adicciones. ¿Y quién es ese hijo? El hijo mayor. ¿Y usted sospecha de él? Yo no sospecho de nadie. Yo estoy diciendo los actos como son y que la justicia nunca investigó.